soy Stephanie Rúa, comunicadora social y especialista en gerencia de mercadeo de la UTB. He trabajado con el Ministerio de las TICs en Bogotá, con la Fundación Gabo en Cartagena, donde coordiné el Premio Roche de Periodismo en Salud para toda América Latina, y actualmente trabajo en el Hospital Infantil La Casa del Niño. Es por ello que me hace muy feliz moderar este webinar, la comunicación como aliada en el sector salud, desafíos y aprendizajes en tiempos de COVID-19, que hace parte de la iniciativa de los egresados de comunicación social de la UTB, con el fin de abrir espacios de reflexión con temas de alto impacto para el gremio y la sociedad. Y antes de dar inicio y de presentar a nuestras panelistas, quiero agradecer a Mercedes Posada, directora del programa de comunicación social, y a Giovanna Mufdi, jefe de egresados de la Universidad Tecnológica de Bolívar, por el apoyo que nos han brindado en todo este proceso. Entrando en materia un poquito, voy a presentarles a dos grandes amigas y profesionales, a Rosmayra Ruiz y a María Claudia Paternina. Rosmayra es comunicadora social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es especialista en gestión empresarial del Politécnico Gran Colombiano, es especialista en marketing y negocios online del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con más de 10 años de experiencia en el área de la comunicación social. Dentro de su trayectoria laboral se ha desempeñado como comunicadora social del Consejo Colombiano de Seguridad en Bogotá, líder de comunicaciones del SENA Regional Bolívar durante 8 años y actualmente es la directora de comunicaciones de Mutual Ser EPS. Y María Claudia es también egresada del programa de comunicación social de la UTB, es especialista en gerencia de comunicación organizacional y magíster en formación, profesional oficial de la Reserva en Cartagena de la Armada Nacional de Colombia, y es emprendedora y dueña de su propia marca, María Claudia Paternina Caicedo Comunicación Corporativa. Un punto muy importante es que esta conversación que vamos a tener hoy con ellas hace parte de las experiencias personales y en ningún momento será la posición de las entidades de las que ellas pues representan. También los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat de la plataforma. Bienvenidas María Claudia y Rosmayra. Bueno, Stephanie, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialmente el Departamento de Egresados, pues liderado por Giovanna Mufdi, y por supuesto nuestra directora del programa de comunicación actualmente, la doctora Mercedes Posada. Esta invitación es realmente muy complaciente para mí. Por supuesto tengo que decir que es un honor estar contigo, Stephanie, como moderadora de este panel o de este webinar, y por supuesto con mi compañera de sesión, María Claudia Paternina. Quiero darles un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros a esta hora, darles una cordial bienvenida y en buena hora, y celebro de corazón que este espacio se haya podido dar y crearse, porque nos permite reflexionar en tantos temas que son importantes en torno a la comunicación social. Entonces es un espacio realmente de egresados para egresados. Bienvenidos todos. Bueno, muy bien. María Claudia, ¿quieres decir algo antes de comenzar? No, feliz de esta invitación, de que pues podamos compartir a través de nuestra experiencia en un área tan especial como es la salud. Pues yo tengo un cariño así súper inmenso por la universidad. Desde que salí de allá hice mis prácticas. Fueron experiencias que siempre llevo conmigo. De hecho, agradezco muchísimo todas esas experiencias porque, bueno, hoy en día me han servido para ser lo que soy. Qué bueno compartir con los egresados, con personal que está interesado también, porque es abierto a todo el mundo de este tema tan interesante y coyuntural. Agradecerle a Stephanie por la invitación, agradecerle pues, a los directores del programa, a la directora de egresados. Realmente compartir la experiencia nos enriquece también, y qué bueno hacerlo a través de estos medios, sabiendo de la coyuntura actual, compartirlo con Rosmayra, que fue pues toda mi compañera de toda la carrera, y que digamos que eso también ayuda a que de pronto que estamos en el área de la salud, pues
tengamos esa sinergia y tengamos esa conexión y podamos compartirla a todas las personas que se interesaron por este webinar. Muchas gracias. Súper. Bueno, ahora sí entrando en materia, desde antes de la pandemia, un caso particular propio, y es que en la Casa del Niño, a través de su director Luis Alberto Percy, se maneja un modelo de atención en salud llamado la triple meta. Este postulado fue desarrollado en 2007 por el Donald Berwick, reconocido profesor en pediatría y políticas de atención en salud de la Escuela de Medicina de Harvard. Y se trata de una articulación del sistema de salud en tres aspectos: la salud de la población basada en la prevención, el control del costo que permite que cada peso que se invierte en salud sea altamente productivo, y la entrega de servicios dignos y eficientes a los usuarios. Y traigo esta colación porque este postulado generalmente nos ayudan a crear las estrategias, pero esas estrategias muchas veces fallan porque el sistema mismo falla en alguna de sus aristas. Y el sector salud viene en crisis desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes de la pandemia, por la permanente falta de recursos y falta de estrategias globales que permitan la sostenibilidad del sector y la garantía de esas experiencias de usuario. Y es aquí cuando entonces llega la pandemia y sale a relucir esas falencias que tiene el sector y que ya todos conocemos, porque todos somos usuarios del sector. Entonces, la primera pregunta para ambas, ya teniendo en cuenta este contexto, es ¿cómo afrontaron este cambio repentino desde sus áreas de trabajo y desde sus departamentos de comunicaciones, teniendo en cuenta las estrategias de sus instituciones, y cuáles han sido los desafíos más importantes para cada una de ustedes? Bueno, entonces aquí Mari, me tomo la palabra. Quiero comentarte, Stephanie, bueno, y para todos los que están hasta el momento conectados con nosotros, lo dijo mi compañera María Claudia, hablar hoy sobre la comunicación como aliada del sector salud, realmente sí que tiene unos grandes desafíos, Stephanie, por supuesto, aprendizajes positivos y negativos, porque no todo lo negativo es malo, al contrario, yo pienso que de allí partimos para ganar experticia frente a muchas acciones que nos toca hacer posteriormente. Y precisamente cuando tú hablabas de esas crisis que se presentan en el sector, a veces nosotros como comunicadores sociales tenemos un plan, una metodología que se ve permeada por estas crisis que son propias del mismo sector, y nos toca reinventarnos, nos toca restablecer cómo vamos a actuar frente a ese, digamos, espectro de la comunicación social que nos permite poder ir o estar trabajando de la mano, no solo con lo que realmente necesita el entorno, sino con lo que la misma institución ha determinado y con lo que el sector nos presenta. Entonces yo creo que ahí van tres cosas de la mano. Primero, como comunicadores sociales, ¿cuál es nuestro papel para enfrentar estos cambios? Tú lo decías, la crisis no es de ahora, las crisis se vienen presentando a lo largo del tiempo y hoy tiene un nombre y apellido que es COVID-19, pero mañana puede ser otra crisis, mañana puede ser otra cosa. Entonces, en ese sentido, más bien es cómo nosotros actuamos frente a eso que va a estar todo el tiempo cambiando, que es el entorno, y bajo qué circunstancia o con qué estrategias vamos a utilizar para poder salir adelante. Entonces aquí yo quiero detenerme y decirte que, bueno, primero quiero hablar un poco acerca del papel como periodistas que tenemos ante este panorama que tú nos planteas. Primero, realizar un periodismo de salud debe ser riguroso y responsable. Cuando hablo de salud, porque bueno, es el énfasis que tenemos, ¿no? Aunque es aplicable a cualquier otra área. Pero aquí el mayor desafío que yo he experimentado particularmente en el tiempo que llevo de trabajar en el sector salud es que realmente me va a permitir la comunicación que yo desarrolle, ayudar a los lectores a ser consumidores más que exigentes de noticias médicas. Y eso sí que es un desafío, Stephanie, porque a veces decimos, pero la salud pasa de ser, digamos, un tema que se plantea, que se muestra con estrategias, a una necesidad. Y hoy
al ver tanta desinformación y tanta avidez por aprender sobre el virus, que es lo que actualmente nos está permitiendo hablar acerca de cómo afrontamos esta pandemia, muchas veces cualquier tipo de comunicación o de información que se dé, pues va a terminar siendo un paisaje porque nos interesa saber sobre el COVID, pero también tanta información nos abruma. Entonces, fíjate cómo suena contradictorio esta dicotomía de que queremos saber más sobre el virus, sin embargo, nos saturamos con tanta demanda informativa. ¿Cómo entonces nosotros desde nuestras áreas de comunicación social en el sector salud podemos enfrentar este desafío? Bueno, hay unos elementos propios de la comunicación que debemos tener en cuenta, además de lo que dije primero, un periodismo riguroso y responsable. Primero, debemos buscar también información. Esa información tiene que siempre partir de una fuente, en este caso epidemiológica, que nos permita, por supuesto, tener, diferentes vistas o con un sinnúmero de contenido que va a ser realmente importante para nuestro consumidor final. Debemos resumir esta información, debemos hacer preguntas apropiadas. Realmente para mí es simplemente saber contar una historia, pero por supuesto con rapidez, porque la comunicación social en tiempos de pandemia es cambiante. Ahorita estamos hablando de algunas características, quizás en 2 horas ya nos toca un poco cambiar el lenguaje y la metodología, aunque el fondo finalmente, digamos, va a ser el mismo, pero realmente hay que contar con mucha rapidez en tiempos de pandemia y eso es un gran desafío. Hay que buscar y contrarrestar la información. Te quiero decir que para informar mejor definitivamente hay que seguir ese método con disciplina y profesionalismo. Yo leyendo un poco para venir a este webinar encontré algunos apartes que me parecen bastante interesantes mencionar. Por ejemplo, lo que dice el libro de estilo del país. Los periodistas tienen la obligación de comunicar y de hacer accesible al público en general la información técnica o especializada. Hasta aquí todo va bien, es decir, nuestra obligación es contar, por supuesto, lo que está sucediendo. En nuestro caso, desde el sector salud, por supuesto, contar cómo diversos temas relacionados con el virus, desde cómo pueden acceder a una prueba hasta cómo puede ser el tratamiento del mismo, ¿verdad? Pero luego nos dice este mismo libro, el uso de tecnicismos no muestra necesariamente unos vastos conocimientos, sino en muchos casos una notable ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de esta coyuntura que estamos viviendo y que estamos hablando de un tema de salud y cuando estamos en este sector, de una nos obliga a hablar especializadamente. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta que esa especialidad en el lenguaje no puede rayar en la ignorancia o en el no entendimiento para el público que lo va a consumir. En nuestro caso o en mi caso como EPS, nos toca hablar con un lenguaje sencillo para que el usuario finalmente pueda entender eso que queremos comunicar. Entonces, evitar los tecnicismos realmente va a facilitar enormemente la comprensión y la comunicación. Y en eso nos hemos basado en estos tiempos, realmente donde la parte epidemiológica es fundamental para entender el comportamiento del COVID-19. El desafío para mí se debe resumir en 3 cosas: enfrentándolo con estrategia, con información y por supuesto de manera digital. Termino este punto con la frase de que lo que no se comunica definitivamente no existe y si tú no comunicas, entonces otros lo van a hacer por ti, pero al tú comunicarlo tienes que hacerlo con estrategia, con información y digitalmente en estos tiempos de pandemia. Súper. María Claudia, Bueno, ¿cómo lo tomaron ustedes? bueno, Estrategia. realmente es todo un reto, todo un desafío bastante desafiante, por decirlo así. Miren, nosotros estamos en el área de la salud, ¿cierto? Un área muy amplia. Yo estoy desde el área de tratamientos oncológicos, pacientes con cáncer. Área especial, un área difícil, un área donde nuestra estrategia, a pesar de que se ha venido intensificando cada día más con esto del COVID. Cuando yo empecé en el área de la salud, cuando me acuerdo que mi primer empleo fue en el área de la salud, en una IPS aquí en Cartagena muy conocida, me reservo su nombre por respeto,
pero quiero decirles que fue una experiencia que me ayudó en este momento a entender un poco en el sector donde estamos, porque es un sector amplio, complejo, pero así como es de complejo, es hermoso y trabajar sobre él nos ayuda a nosotros como comunicadores a entender un poco más de qué es lo que está pasando y así mismo, como decía Rosmayra, utilizar estos medios, estos canales para así mostrarnos al mundo. Entonces, desde la IPS, del Centro Radiooncológico del Caribe, que son pacientes con tratamientos oncológicos, te puedes imaginar, empezando desde allí, tú no puedes decirle a ese paciente oncológico, por muy pandemia que sea, por muy COVID, por tantas limitaciones que hay, tú no le puedes decir, vamos a suspender el tratamiento, no vamos a hacerte el tratamiento de cáncer. Entonces, desde allí empezó nuestro gran reto. Entonces, ¿cómo desde la organización y desde la dirección, o sea, desde la comunicación que viene desde hacia arriba, y todos los líderes, porque allá se maneja una comunicación horizontal, es repensar y reevaluar toda esta estrategia? Entonces, leyendo un poco acerca de los apuntes de lo que es una estrategia, puedo decir que, bueno, que no hay una fórmula universal, tú digas, esta estrategia te va a servir, y más en estos momentos de crisis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como comunicadores? Dinamizamos un poco, y volviendo al caso específico de los pacientes con tratamientos con cáncer, empezamos a detectar qué era lo que nosotros, o qué es lo que ellos quieren escuchar en ese momento. ¿Ya? Entonces recuerdo yo que dentro de la IPS lo primero que se hizo fue, además de que estos temas en salud, bueno, el lavado de manos, los elementos de protección, es muy normal, o sea, realmente a mí no me tomó por sorpresa que tengo que lavarme las manos. Entonces, yo estaba acostumbrada a que cada vez que yo entraba a la IPS había que hacer un proceso, y si entraba a una sala de quimio, si entraba a la sala de radio, era otro proceso de lavarme las manos. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente nosotros utilizábamos la estrategia, y pongo un ejemplo porque hay muchas formas de hacer una estrategia de comunicación y nuestros canales de comunicación nos ayudan a visibilizar esa estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, nosotros íbamos y hacíamos toda esta intervención de lavado de manos y era un tema básico, lavado de manos, la sala llena, la gente no prestaba atención. Era increíble y yo decía, pero ¿por qué la gente no presta atención? Y estaba la sala súper llena. Sin embargo, pasamos al momento en que estamos, que es el COVID-19, hacemos las mismas intervenciones y la gente cómo es receptiva a eso. Y es una simple intervención en una sala de espera. Ya anteriormente nos desgastábamos diciendo, por favor, presten atención. Era claro, en su momento la gente no se imaginaba que esa simple estrategia de tomar, lavarte las manos, utilizar todas las técnicas no te iba a matar como te va a matar el COVID. Entonces, partiendo de ese tema, nuestra estrategia de comunicación se fue intensificando a lo que realmente un público como es pacientes con cáncer necesita en estos momentos. Entonces fue algo muy retador, o ha sido algo muy de muchos retos, muy dinámico, ya porque hoy, como decía Rosmayra, hoy estamos informando que hay la vacuna, mañana puedo decir que esa vacuna no estoy aquí inventando, no sirve. Pero como decir como tal, es que es muy dinámico el sector salud, nos rige un poco la normatividad que también hay que tener en cuenta en salud. Hay una cantidad de normas de ítems que hay que cumplir con mucha rigurosidad por los entes de control. Y eso hace un poco que la comunicación se limite y hace un poco que nosotros los comunicadores repensemos cómo poder comunicarle a esa persona o a ese paciente lo que está sucediendo. Y nosotros también, otra estrategia que hemos identificado es nuestro público. Nuestro público son pacientes con cáncer, mayores de 70 años, mayores de 50 años, personas con limitaciones físicas, económicas, estructurales, sociales. Eso limita la estrategia. Y nosotros como comunicadores tenemos que tener en cuenta que eso hace parte de la estrategia. O sea, no es lo mismo llegarle a una persona que tiene todo el acceso en internet, que tiene todo el acceso en su casa para poder apartar una simple cita, a un paciente de estos que muchas veces son de bajos recursos, que no tienen cómo movilizarse. Nos toca decir como niño, paso por paso, qué debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de allí, nosotros como comunicadores, y el reto que pues
mucho nos dicen, o me dice la gerente de María Clara, necesitamos que esa comunicación vaya dirigida a ese sector. Entonces, primero identificamos ese sector y la identificamos de tal manera que el mensaje que le estemos llegando sea un mensaje oportuno, sea un mensaje veraz, un mensaje vigente. El contar la historia también hace parte, esa rigurosidad ética que tiene un comunicador para hacer su trabajo. Me tomé el tiempo de también buscar algunas citas importantes del libro de Jorge Aguilera, donde cuenta un poco de la gerencia integral de las comunicaciones 2, que es muy bueno. Él hablaba sobre la estrategia y él decía que no hay fórmula universal para resolver estrategias. Hay situaciones que definen la forma de plantear una estrategia. Y es lo que nos estamos nosotros en salud. Nos tocó repensar esa estrategia, repensar incluso en los servicios. A un paciente con cáncer yo no le podía decir, es que vamos a suspenderte el servicio de tratamiento oncológico. Ya tuvimos que repensar y reorganizar ese servicio que es la teleconsulta, ¿ya? Y puedo decir, y me atrevo que ese servicio de teleconsulta va a aplicar y se va a quedar. Virtualmente, la virtualidad llegó para quedarse. Y llegó de esa tal manera que a un paciente, a los pacientes, perdón, nosotros vamos a ser consumidores de esas citas virtuales. Obviamente, en este caso de tratamientos oncológicos, lo que hacemos es que por lo mínimo que sea, si sea una cita de control, que sea teleconsulta. Pero si de pronto él tiene un tratamiento donde tiene que ir en físico, bueno, eso sería pues otra... Tácticas que se generan a través de las estrategias. Así Casualmente, perdóname que te interrumpa, María Claudia, casualmente quería, digamos, como empezar digamos, a mencionar este tema, y es ¿por qué los comunicadores se vuelven tan necesarios en las instituciones de salud? Porque evidentemente, digamos, era lo que decía Rosmayra al principio, lo que no se comunica no existe, ¿ya? La gente no lo conoce y prácticamente no existe. Entonces, ¿desde qué perspectiva ven ustedes la importancia digamos, del rol del comunicador dentro de estas instituciones? Esa pregunta, querida Estefanía, es súper importante porque mira que en estos tiempos de pandemia, y pues hacemos mucho énfasis en esto porque es realmente lo que nos está quejando, pero esto que estamos haciendo nació en medio de esta crisis para poder nosotros contar y no limitarnos, ¿cierto? La comunicación debe ir enfocada a eso, ¿sí? A que siempre, en cualquier circunstancia, debemos comunicar. Y eso es precisamente lo que sucede en el sector salud. Un rol súper importante, un rol determinante, diría yo, que va a permitir que las entidades del sector salud puedan cumplir su misión en la sociedad y, por supuesto, sus objetivos institucionales. Una de las principales obligaciones de los periodistas o comunicadores sociales, científicos o que estén trabajando en este sector salud, para mí el rol es saber trasladar esa incertidumbre que genera las enfermedades, que genera el no tener control sobre una evolución médica, que genera el mismo sistema de manera rigurosa, entretenida e imaginativa. Realmente en este camino es donde está nuestro rol como comunicadores en el sector salud, para que podamos contar de una manera diferente eso que para algunas personas puede convertirse en una tragedia, porque realmente estar enfermo a veces es difícil, obviamente, para la persona sobrellevarlo. Entonces, comunicar en este sector, decimos, no es fácil, pero no siempre vamos a estar comunicando eso negativo, sino que realmente podemos hacerlo de una manera amplia, entretenida, imaginativa, como lo dije. Para mí las noticias médicas representan la mitad, y esto pues lo estuve indagando además, de toda la información científica en la prensa a manera general. Muchas de estas noticias tienen un componente epidemiológico, ¿verdad? O informan directamente de un estudio realizado por algún departamento científico. Esto pues también, digamos, nos lo dice el libro de epidemiología para periodistas y comunicadores de la Fundación Antonio Steve. Es una fundación española de Barcelona. Y ahora hay mucha más, búsqueda de total, claro. médicos.
Así es, y precisamente digamos, ese proceso de la farmacoterapéutica, por decirlo así, por medio de la comunicación y la discusión científica, comienzan a cerrar brechas y más bien a entrelazarse. Comienza en el sector salud, comenzamos nosotros como comunicadores a tener ese desafío de cómo unimos esas brechas, cómo nos articulamos con la parte científica para contar bien. Pero ¿qué contamos? Hombre, a través de una relación directa que existe entre la comunicación con el sector salud, que es fundamental. Para mí, entonces, el plus de la comunicación en este sector debe hablar de la relación que tienen con la salud cosas tan próximas o tan cerquitas para nosotros como el ejercicio físico, como la dieta, la contaminación, el urbanismo, incluso el ruido, el número de hijos. Hablamos también un poco de educación en el sector salud, por supuesto, y también tocamos temas sociales, por supuesto, como tamaño de ciudades, que ahorita tiene mucho que ver con el tema de la pandemia y nos permite a nosotros desde el sector salud incluso repensar en algunos cercos epidemiológicos e implementación de estrategias. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos temas que son cotidianos, desde el sector salud, nosotros podemos contarlos y ese es el rol que tiene la comunicación en estos momentos en el sector salud. Cada uno de estos factores determinantes de nuestra propia vida y de la cotidianidad, cómo nos permite definitivamente a través de la comunicación poder tener una mejor salud pública, descubrir por qué enfermamos. Esto nos ayuda también a que podamos tomar conciencia y cómo vamos a actuar frente a todo el desafío que nos implica el sector salud. Entonces yo creo que el rol definitivamente es fundamental porque nosotros tenemos en nuestras manos, Stephanie, la capacidad de poder informar bien, pero además de generar conciencia, de intervenir en el otro con esos datos rigurosos o con ese tecnicismo, pero que lo hacemos asequible y alcanzable para todo el que nos está escuchando o viendo. A veces cuando en el sector salud nos invitan a de pronto hablar exclusivamente sobre un determinado tema, tenemos siempre que pensar en el público que queremos impactar. Y yo siempre establezco, digamos, establecemos desde la EPS en donde estoy trabajando, 3 audiencias que son las que en nuestro radio de acción debemos pensar esos mensajes comunicacionales, y es la relación que hay directa con el público objetivo, que son los usuarios indiscutiblemente, la relación proveedores y clientes, que en este caso son las IPS, y por supuesto todo el sector especializado. Entonces, el rol es fundamental, pero tenemos en nuestras manos la capacidad de que cada vez más se permita contar desde el área de comunicaciones con una comunicación especializada, asequible y alcanzable para el usuario, que va a determinar el actuar de la organización. María Claudia, de tu lado, ¿cuál crees tú que es el rol de los comunicadores y por qué la importancia de nosotros en este sector? Pues yo pienso que el rol fundamental de un comunicador debe ser, bueno, hay varios aspectos, pero debe ser ese dinamizador, debe ser estratega. El comunicador debe ser también ese intérprete, actor, que se apoya en lo especial, en los especialistas, perdón. Si bien es cierto, en salud se maneja mucha terminología que no es propia de nuestra área, pero ahí van los diferentes stakeholders y me enfatizo mucho en los doctores y en los especialistas. Si hablamos de COVID, hay muchos datos, incidencias, pero ¿cómo transformar esos datos, eso que está pasando, en algo asequible a nuestro público? Es el gran reto, ¿cierto? Entonces el comunicador debe ser ese dinamizador, ese estratega para seguir, para que esa comunicación siga, trascienda y sea entendible, que finalmente pues educa al paciente. En definitiva, aquí hay algo muy importante que hay que definir, es que nuestro público en salud es muy amplio, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, Rosmaire en una EPS abarca mucha población, nosotros abarcamos una población que uno dice, sí, es pequeña, pero es muy determinante. Y un comunicador en un área como tan complicada como es el contar, yo lo diría como tragedia, o sea, yo lo diría como un gran maestro que es el cáncer. Nadie quisiera, y bueno, que nadie
le pase esta situación, pero uno como estratega de comunicación empieza a entender esas dinámicas de esas personas y tu estrategia debe ir, y tu rol como comunicador estratega debe ir dinamizado a eso. Aparte de que debes de tener unas características especiales para lograrlo, la empatía, una fácil manera oportuna de llegarle a esa persona. Y te lo digo de experiencia propia, en donde me tocaba a personas con un bajo nivel de educación, pero pero con un amplio conocimiento espiritual de fe, y eso no quiere decir independientemente de las religiones, pero en salud se ve mucho eso. Y entonces la manera como se expresaba tenía una madurez, o sea, era una persona madura espiritualmente, y eso te daba a entender a ti otras cosas. Entonces digamos que ahí de pronto tú decías, bueno, y esta persona no tiene el nivel, no, ni siquiera ha estudiado en la universidad, pero tiene un nivel muy amplio para entender su enfermedad. O sea, está abierta la comunicación, y eso es fundamental, es saberle llegar. Hay otras cosas y otras técnicas en comunicación que tienen que influir mucho en los actores. Si bien es cierto, nosotros somos estrategas que utilizamos los diferentes canales para poder llegarle a ese público, existen los diferentes como decir, personajes en salud, que son la trabajadora social, que es de pronto la enfermera que está al frente de ese paciente. Entonces, digamos que nuestra estrategia como tal, en este caso, ha sido indiscutiblemente trabajarle a nuestro público interno, ¿ya? Para que así eso trascienda, y no hay nada como, por ahí escuchaba el voz a voz, a Erika se lo escuchaba en el webinar pasado. En este caso tú no estás vendiendo un producto, estás vendiendo, en salud tú vendes servicios. Entonces es algo tan intangible que no es tócalo y te va a ir bien, no, o mira, si no te sirvió me desecho. Tú en salud no puedes hacer eso. Entonces digamos que el comunicador tiene que ser ese dinamizador de ese mensaje, que le llegue oportunamente a la persona y le llegue fácil. De procesos. Así es, y que le llegue fácil. Ya como por decirlo, a veces a mí me toca hacer piezas donde me toca escribir lo mínimo a esa persona, pero ellos están abiertos a eso. O sea, es un nivel bajo de pronto de educación, pero un amplio conocimiento espiritual para abrir la mente y poder entender estos mensajes. Su mensaje. Bueno, muy bien. Entonces aprovecho para decirle pues, a nuestros participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la plataforma, y quiero empezar, digamos, a introducir las preguntas que ya nos han dejado. Una de ellas es de Carlos Carrascal, donde nos dice: esta pandemia nos ha enseñado mucho y sobre todo cambios significativos. ¿Cómo creen ustedes desde la experiencia que los programas de comunicación de la ciudad deben ajustar temas en su currículum? Y no solamente para temas de salud, esto es para todos, pero en este tema específico en el que estamos, que es el de salud, ¿cómo creen ustedes que los programas de comunicación social deben ajustarse para poder introducir en sus pensum temas de esta categoría? Porque si bien es cierto, la salud se estudia. Es decir, nosotros como comunicadores sociales debemos estudiar en el sector donde estamos para poder hacer un buen análisis y una buena estrategia. Entonces, cuéntenme ustedes cómo deben ajustar los programas de comunicación social en las universidades en Colombia y en el mundo. Bueno, aquí te quiero contar, Stephanie, y tú lo decías, realmente yo pienso que hay unas bases que por supuesto ya están establecidas, pero que cuando salimos a la práctica, y eso me pasa con mis chicos que tengo en la organización donde estoy, que son practicantes de allá, de mi querida universidad, y ellos me decían, ay, es que acá se presenta tanto que a veces esto no nos lo enseñan en la universidad. Entonces realmente poder establecer, digamos, un pensum o unos contenidos específicos del sector salud, realmente yo no lo veo así, porque para mí tendría que integrarse a la universidad un poco de todo, un poco de educación, un poco en este caso del sector salud, un poco de cultura, o sea, de tantos sectores que hacen parte de nuestro mismo sistema y que nos permite realmente mover la cotidianidad y la economía, ¿verdad? Yo lo que sí creería es poder tener unos espacios más
seguidos de prácticas en diferentes temas especializados. Ese sería como mi aporte para las universidades de comunicación social. A mí me encantaría que los estudiantes pudieran hacer esas salidas permanentes de visita, no solo académicas, es decir, conocer la infraestructura, sino que les permitan participar de seminarios, que les permitan poder hacer como unas pasantías intermedias durante la carrera, cortas, para que vayan teniendo como una especialidad de acuerdo a lo que se pudiera plantear en las áreas de comunicación social que ya están establecidas, la parte audiovisual, la parte organizacional, la parte de trabajo social. Yo creo que el sector salud, como tú lo dijiste, es un sector bastante especializado que realmente necesita estudio. Y así como el sector salud lo amerita, pues por supuesto, perdón, un problemita aquí con el audio, pero igual así también lo amerita cualquier otro sector. Indiscutiblemente, del sector donde estemos, la invitación es a que nosotros, como profesionales de la comunicación social, estamos invitados a estar consultando permanentemente, a estar estudiando, a estar mirando qué es lo nuevo en el mercado, en qué podemos innovar. Y vuelvo y repito, desde la academia poder articular la práctica empresarial o lo que se vive en el mundo real con eso teórico que recibimos en el aula de clase. Yo creo que el hecho de que el estudiante salga más a menudo a campo le va a dar un bagaje y le va a dar una experticia que al momento de egresarse va a ser fundamental. Por lo que te comenté que muchos casos suceden dentro de la entidad y el estudiante dice, esto no me enseñaron en la universidad cómo hacerlo, y realmente la práctica es la que hace al maestro. Súper. María Claudia. Bueno, yo pienso, y bueno, y estoy de acuerdo con Rob, donde el estudiante debe tener esa experiencia en el área ya como tal, independientemente de que sea salud. Salud es un sector también empresarial, entonces esa práctica te ayuda a potencializar eso que tú has aprendido en la universidad. Pero también, pues yo de pronto implementaría, cuando uno trabaja en empresa, hay mucha terminología administrativa que si bien es cierto, nosotros no somos expertos en administración, pero tenemos algo en comunicación organizacional, manejamos algunas teorías ya de administración. Entonces, digamos que eso va a ayudar un poco a conocer a dónde está, porque las empresas son un mundo y en salud más aún, o sea, un mundo tan amplio que debemos conocerlo. Ya de pronto epidemiología, de pronto el tema este de periodismo en salud, que también es complejo hacerlo, el contar historias de salud es complejo, crónicas, utilizar todas estas formas de comunicación también ayudan, pero sí implementar desde la academia esa parte administrativa y esa parte de teorías, porque en definitiva cuando uno está en una organización empresarial, se rige a tantos procesos, ya a tantos procesos internos que tienen que ver con la administración. Obviamente no vamos a ser administradores de empresas, pero sí tener como ese algo de conocimiento para nosotros conocer, valga redundancia, todo lo que pasa dentro de una organización. Entonces yo pienso que eso podría ayudar un poco al programa, a las mallas, a los currículos de estudios de los estudiantes, en donde también aprendan el tema de la tecnología, cómo implementar la tecnología y el tema de la transformación hacia la comunicación. La tecnología es nuestra, también en estos momentos es una gran aliada, cómo el estudiante puede utilizar esas herramientas en esta área empresarial y en esta área de la salud. Pensaría yo. Maravilloso, maravilloso sus respuestas y creo que, bueno, vale la pena tener esto en cuenta, aprovechando pues que Mercedes también está conectada, porque esto al final lo que nos ayuda es a crecer como programa y saber qué es lo que estamos nosotros viviendo para que no le pase a los que vengan, ¿sí? Por lo menos en mi caso personal, a mí me tocó estudiar muchísimo, había muchos términos cuando yo entré por primera vez al sector salud, habían muchos términos que yo no conocía, muchísimos. El giro cama. Sí. El giro cama. ¿Cuál es el giro cama? Decía yo.
después con el tiempo ya tú te vas acostumbrando Así es. a estos términos, hasta a la terminología de las, inclusive de las negociaciones. Entonces, eso tú nada más lo sabes cuando ingresas. Así Pero es. ¿cómo es el mensaje? ¿Cómo lo entregas? ¿Ya? Y justamente esa es mi próxima pregunta. Es, en este momento, ¿cómo me llamó mucho la atención la pregunta? Ya estoy leyendo. El Hirokama. El Hirokama es ¿cuántas personas tienes tú en el hospital y cuánto demora cada una en dejar esa cama? Ese es el Hirokama. Es como decir, medir es la medición que se hace para ver de un paciente, porque hay que decirlo, o sea, la salud también se está manejando también como... se mide. Se También mide, se cuenta, sí, Por entonces... supuesto, claro, es que es un negocio y se tiene que cuidar y saber. Exactamente. Claro que yo ahí sí digo, uno no dice cliente, uno dice usuario, uno dice paciente. O sea, tú tienes que saber manejar la terminología porque se le escucharía como raro y no es como deshumanizarlo ya a ese paciente. O sea, tú decirle cliente sí, al final, digamos, la salud maneja esas dos aristas, ¿sí? ¿sí? La salud maneja la parte administrativa que debe llevarla consigo, pero también lleva la parte humana. Es decir, cómo yo atiendo a esa persona, que esa persona se sienta bien, porque evidentemente cuando tú asistes a un IPS o digamos, llámese como se llame, tú buscas que te brinden una buena atención, ¿ya? Sin que los problemas administrativos sean visibles. Sean visibles. Exacto. Que al principio, Steffi hablaba un poco del tema de las cuentas. Hay que decirlo, en salud se manejan números, se manejan cifras, se manejan mucho el tema económico, ¿ya? De las cifras económicas, cómo inciden, y se maneja mucho y tiene que ir amarrado también con lo que pasa en lo distrital, que lo pasa en lo departamental, va amarrado en lo que pasa a nivel nacional desde el ministerio. Entonces uno como comunicador tiene que estar atento todo el tiempo a lo que ellos también rigen, ¿ya? Y hacen que de pronto ese rol de la comunicación, que es lo que estamos hablando, ese rol del comunicador, y sea un poco más dinamizado. Esa es nuestra gran magia, o sea, uno tiene que ser un mago allí para poder comunicar todo este tema tan complejo. Bueno, aquí aprovecho para dar a conocer la pregunta de Teddy Barrera. Dice, ¿sí? La otra cara de la crisis es la corresponsabilidad que debe existir entre el gobierno nacional, gobierno distrital y entidades de salud, que era un poco lo que hablábamos, porque tenemos que estar en todo, no solamente tú estás en Cartagena, pero a ti exacto, pero desde tu institución te están vigilando a nivel nacional. Entonces, para él dice, es claro que la articulación es débil, muchas veces es débil. ¿Cómo manejan esta situación en cada una digamos, desde el rol de ustedes, de comunicadoras, internamente en sus instituciones o de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Bueno, eso es también muy importante y qué chévere que el colega Teddy lo haya podido preguntar, porque muchas veces nos vemos permeados, como en este caso entidad promotora de salud, EPS, para actuar, porque bien lo decía Stephanie y María Claudia, no es solamente la EPS determinando aisladamente una acción para enfrentar cualquier tipo de desafío, sino que tiene que revisar un poco, primero, cuál es la normatividad nacional que ha dado, en este caso MinSalud, el Ministerio de Salud, para que podamos actuar como EPS, hasta dónde podemos y hasta dónde no nos lo permite la norma, ¿verdad? Y de qué manera podemos, por supuesto, articularnos con los entes ya distritales o departamentales para hacer cumplir esa norma o esa disposición que se ha determinado. Un ejemplo claro es lo de la pandemia, lo del tema de pruebas, de aplicación de pruebas COVID, de toma de pruebas. Si se hace la segunda, si no se hace, en qué condiciones se hace para los mayores de 60 años, porque a domicilio a unos sí, porque de pronto a otros no, cómo aplica este tema realmente. Todo eso responde a esa articulación que tú bien llamas. Más que entrar de pronto a juzgar cómo estábamos, por qué se hace o por qué no se hace, lo que sí quiero dejar sentado es que definitivamente la salud debe ser de interés
de todos. Y que aunque las EPS se esfuercen, o IPS, que en este caso están representadas acá por Stephanie y María Claudia, en hacer cualquier tipo de acción, pueden llegar, por supuesto, a un margen de actuar limitado. Y pueden llegar a ser un cambio positivo, sí, pero si se unieran entre todos y si desde el mismo gobierno, los entes distritales y gubernamentales o departamentales actuaran en conjunto, viéramos mejores resultados en temas de pertinencia y oportunidad en la calidad de vida de los colombianos. Realmente hay mucho material para cortar, para decir. Se está trabajando porque pues sí hay unas estrategias claras que nosotros hemos sido conscientes, y por eso ya la curva, hablando de COVID-19, ha comenzado a descender en Cartagena, y esto es un trabajo realmente que se ha trabajado articuladamente con las EPS, las búsquedas activas de los pacientes, las intervenciones en los barrios, las campañas de los tapabocas para prevención, los mensajes de autocuidado. Todo esto, por supuesto, va a ir alineado al tema de generar unos resultados positivos, que se está haciendo actualmente a medias, tengo que decirlo, a medias con toda la libertad, porque aquí, Stephanie lo dijo al inicio, no estamos hablando en nombre de entidades, sino como profesionales de la comunicación social. ¿Que hay mucho por hacer? Por supuesto. ¿Qué debemos hacer para sentarnos a hablar y establecer eso? Pues yo pienso que voluntad, realmente. Es voluntad de los dirigentes de turno con las IPS, EPS, que por supuesto tendrán toda una capacidad además, que necesitan contar con esta capacidad hospitalaria para enfrentar cualquier emergencia del sistema de salud que se presente, como en este caso, que exclusivamente hemos hablado de ventiladores, hablado de camas UCI, donde por mucho que ellas quieran, si la infraestructura no lo permite o los recursos no lo permiten, van a estar limitados. Entonces, Teddy, indiscutiblemente sí se necesita un trabajo articulado que por supuesto va a beneficiar a los colombianos en el tema de salud. Súper. Mari. Pues yo pienso también que estamos trabajando, yo digo un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Porque yo recuerdo cuando salió el tema del COVID, los medios, y eso era una noticia, de pronto ley seca en una ciudad, de pronto aislamiento preventivo, de pronto simulacro de aislamiento, o sea, nos llenaron tanto de información, que se notó claro el desorden, ¿cómo? Perdón, Sí, que no estaban unidos. Coordinados, exacto. Había una descoordinación, es lo que quiero decir, en la comunicación. Entonces, desde el gobierno empezaron a manejarse de que todo debe trabajar en conjunto, entonces la comunicación, entonces nosotros esperando acá, como por decirlo así, en la banca, a ver qué dicen allá arriba. Entonces, fue donde empezó, y pensaría yo que todos los colombianos empezamos a notar esa desinformación. Entonces nosotros allí tenemos un rol importante, que es llegar preciso y oportunamente en el momento que se debe dar la información, ¿ya? Es como bien lo dice la canción, un periódico de ayer no me sirve, y en estos casos de pandemia, pues menos, en donde tiene que ir todos los días actualizándose la información, nuevos casos, y la gente al principio llegó el primer caso, y yo recuerdo cuando llegó el primer caso a Cartagena, fue alarmante, y en el lugar donde estoy, mejor dicho, la comunicación, o sea, se partió en el sentido de que, ¿qué hacemos ahora con la estrategia que veníamos manejando? Obviamente tuvimos que repensar esa estructura, esa estrategia de comunicación. Se encendieron las alarmas en todas las clínicas hospitales, ¿ya? Nosotros en salud trabajamos por alarma roja, amarilla, naranja, entendemos esa parte, y enseguida la comunicación empieza a dinamizarse y los mensajes empiezan a salir. Ya pasando el tiempo, como estamos ahora, ya ha pasado un poco el tiempo, ya se ha venido manejando desde otro punto de vista. Yo creo que las personas llegaron a un momento en que dejaron de ver esos informes epidemiológicos de los casos y empezaron a desinteresarse un poco por estos mismos antecedentes o por esta misma dinámica, inclusive por otros factores, porque hay muchos otros factores, porque la gente a veces no quiere leer noticias porque simplemente no les gusta, pero a lo que vamos es que nosotros como comunicadores sí sentimos un poco esa La desarticulación. Exacto, desarticulación.
que hubo, o sea, yo lo sentí y había que estar desde muy temprano, pues muy alerta a lo que estaba pasando. Entonces, sí nos falta por trabajar, nos falta incluso desde los entes de control, nos falta un poquito esa sinergia, esa conexión, ese match que debe haber entre todos para que pueda fluir y para que la gente finalmente, el consumidor final, el lector, pueda creer lo que está pasando a nivel salud. Y obviamente hay otras cosas, datos, que esos datos sean precisos, que esos datos sean creíbles, oportunos. Hay muchas veces, y tengo que decirlo, me tocó estudiar, preguntar, por ejemplo, yo tengo un hermano que es epidemiólogo médico, y yo le preguntaba, mira, ¿qué significa esta palabra? Hay cosas que pues yo no tenía idea que era una curva. O sea, explícame qué es una curva en epidemiología, ¿cómo así que la curva, por qué hablan tanto de la curva? Entonces él me explicaba lo que significa simplemente una curva. Yo creo que nos hemos enfrentado en comunicación y no solo porque esté en el área, yo creo que todos los comunicadores nos ha tocado ese vocabulario, aprenderlo y saber utilizarlo, porque finalmente nosotros somos los dueños de esos canales que debemos reestructurar ese mensaje y dar esa información oportuna y en el momento y clara, ¿ya? Ser dinámico, ser claro, utilizando obviamente los canales de comunicación tradicional. Perfecto. Una pregunta más y Mercedes Posada dice, la salud como el derecho a la vida es un derecho, a la salud como el derecho a la vida es un derecho fundamental. El Estado es su garante. ¿Cómo creen que desde la comunicación se puede ayudar a conseguir este fin? Por supuesto que sí, sí, claro. Realmente, primero, pues las entidades, en este caso, entidades promotoras de salud como EPS o instituciones prestadoras de salud como las IPS, tienen que tener realmente, pues, claro este derecho y es su core organizacional y en eso se trabaja día a día porque nosotras que estamos en este sector detrás de bambalinas, al ver el compromiso realmente de cómo nuestros especialistas, en mi caso, he visto mucho de cerca, se han enfermado de COVID por estar dirigiendo las UCIs, por estar detrás de todo un equipo médico en barrios, coordinando, han puesto pues en riesgo su vida. Entonces yo sí creo que la comunicación permite poder generar como ese sentimiento y poder acercar a la misma entidad digamos, con ese deseo que tienen los usuarios, o en este caso los colombianos, porque todos tenemos derecho a la salud. Sí, hay una parte que no se puede desligar y ustedes lo dijeron ahorita, no olvidemos que aunque estamos hablando de salud, pues son unas entidades que son organizaciones, que son empresas, que tienen una parte administrativa, que deben responder a una parte financiera, que deben también pensar en vender productos, ¿sí? Que obviamente el pago o la forma de la venta del producto debe ser diferente a un producto que haga parte del sector servicios, por supuesto, porque esto pues lo hace el gobierno, tiene unas garantías y debe tener unos detalles al momento de brindar la salud. Pero la comunicación para mí es esa arma sensible, positiva dentro de los sistemas de salud que sí nos permiten que realmente podamos llevar un mensaje de sensibilidad al usuario final y a la misma organización. Somos como ese puente que hace la conexión entre esos dos mundos para que pueda garantizarse digamos, este derecho fundamental. El derecho, yo te pongo un ejemplo clarito y es, por ejemplo, estimada Stephanie y María Claudia, pues todos los colegas que se conectan, cuando nosotros desde nuestras áreas de comunicaciones o periodistas contamos una historia de salud, cuando contamos un paciente de los Montes de María que, por ejemplo, necesita un trasplante renal porque de eso depende su vida. Al momento de contar, de hablar de esos datos rigurosos a los que yo me refería, estamos uniendo ese puente, estamos haciendo esa conexión, estableciendo esa cercanía, garantizando un derecho que lo necesita en este caso el usuario, pero también haciéndolo visible a la entidad. Por supuesto, digamos que el deber, y estoy segura que
tanto las EPS como IPS lo hacen, y es prestar ese servicio, pero que muchas veces el servicio puede verse limitado, coartado o interrumpido por muchos factores, ya sea, como lo dije ahorita, financiero, del mismo sistema, pero sí como comunicadores podemos, por supuesto, acercar a esa sensibilidad y hacer esos conductores en que este derecho realmente cada vez más es necesario, y más ahorita en estos momentos, y debemos ser garantes. A mí me llegan a diario quejas, me llegan a diario también felicitaciones, pero mi área de comunicaciones debe establecer primero la oportunidad en la respuesta de eso que a mí me llega. Y en ese momento estoy actuando como ese garante, garantizando ese derecho fundamental de la salud pronta. Entonces, cuando recibimos desde nuestros canales virtuales de atención, cuando establecemos un departamento de mercadeo y de marketing, que es el receptor de cada una de esas necesidades del público, nos convertimos en ese garante del derecho fundamental de la vida, y en nuestras manos como comunicadores está en establecer estrategias comunicacionales que sean pertinentes, adecuadas y sobre todo que solucionen el problema, que es lo que hago yo. Dentro de mi área de atención al usuario tengo toda una ruta de atención de cuando las quejas nos llegan por diversos canales. Se hace una priorización, en menos de un tiempo corto establecemos respuestas, hacemos unas llamadas nosotros mismos, y por supuesto hacemos también toda una serie de gestión para que en menos de un tiempo determinado, que para nosotros es 3 horas máximas, si tiene que ver con COVID, está solucionada la queja. Entonces, fíjense cómo nace la estrategia desde el área de comunicación, pero que va a garantizar finalmente una atención, y eso es salud, a lo que se refiere Mercedes. No sé si respondí la pregunta. Sí, me parece súper. Mari, desde tu Sí, experiencia, ¿cómo los comunicadores podemos ser garantes también de los derechos de salud? realmente nosotros como comunicadores sí que somos un de todito. Yo digo, somos, hasta solucionamos lo que menos nos imaginamos, lo solucionamos, ¿cierto? Yo pienso que para responder esta pregunta de Mercedes Posada, es cierto que la salud es un derecho. ¿Quién lo garantiza? El Estado. Para nadie es un secreto que la salud o el sector salud ya venía con esas falencias, ya venía con esas dificultades económicas, administrativas, bueno, en fin. Y nosotros, como IPS, entidad prestadora de salud, nos toca un poco asumirnos a eso, pero el comunicador es allí donde entra, y me respaldo un poco en lo que decía Rosmayra. Somos garantes cuando nos utilizamos ese medio de comunicación, o esa forma o ese canal de comunicación, lo utilizamos y damos respuesta a lo que en ese momento ese usuario necesita, sin olvidar la deshumanización, porque es que nosotros estamos en un nivel de servicio, yo lo decía, o sea, tú no puedes, tú no estás vendiendo un zapato, no me sirvió, chao, vete, no, aquí hay una ruta, muy bien dicho por Rosmayra, una ruta que te lleva a eso, que nosotros no, de pronto comunicadores no lo solucionamos todo, somos receptivos, hacemos toda esa ruta y le damos esa respuesta oportuna al cliente o al usuario, perdón. En definitiva, en salud no hay espera. En salud, los tratamientos en salud, por ejemplo, en el área donde yo estoy, te pongo un ejemplo, o sea, todo un paciente en estos momentos que necesita una quimioterapia, una radioterapia en tiempos de COVID, tienes que hacérsela. Ahí somos garantes. Y la comunicación entra. De pronto, si ese paciente no se puede movilizar porque es una cita de control, entonces utilizamos la herramienta de la teleconsulta. Somos garantes. Comunicamos que abrimos un nuevo proceso, porque yo creo que la teleconsulta va a quedarse. Ya inclusive se ha repensado dentro de la misma organización, se ha repensado de que eso debe ser un proceso ya estandarizado. Ya en un futuro vamos a tener, y me lo atrevo a decir, consultas virtuales. Ya, obviamente se va a ir al lugar, esto es con el fin de minimizar un poco ese contacto en estos momentos, pero en su momento ese servicio se va a tener que estandarizar. Entonces yo pienso que ahí somos garantes, entonces ahí entra la comunicación como dinamizador de ese nuevo procedimiento, y somos garantes al momento de que es el usuario, en fin, en definitiva, pueda acceder a ese servicio. Y otra cosa es el contar historias. Yo pienso que al momento de nosotros visibilizar esas historias, esos testimonios que sí hace parte de la organización, y por ejemplo en cáncer, yo puedo decir, he escuchado muchos testimonios de vida que en definitiva
a pesar de las circunstancias que tiene el tema de salud, nosotros creemos en nuestros especialistas, creemos en el sector, creemos en lo que está pasando en salud. Y hay muy buenos especialistas, y lo digo con mucho honor, porque los he conocido preparados, expertos preparados, y nos toca creerlo. Desafortunadamente a veces el Estado no los ve un poco como usuario, lo ve como un cliente más, que no está bien deshumanizar un poco ese usuario. O sea, hay que ponerle un poco como comunicador ese toque dinamizador para responderle a las necesidades y visualizarlo a otras partes en el mundo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería dejar tengo 2 preguntas más para que ustedes lo respondan brevemente. Y es, la primera, el marketing digital. La próxima semana, a propósito, vamos a tener un webinar de eso con Jennifer Ballestas y Teddy Barrera, pero ya ahora vemos que toda IPS, GPS, gobierno, médicos, digamos, ya tienen sus propias estrategias de comunicación y muchas veces simplemente, aunque sea actualización de redes, ya esto es masivo, es decir, ya todos estamos en las redes y ya todos queremos comunicar lo que cada uno está haciendo. Entonces, ¿cómo ha sido el despliegue de digamos, de ustedes en estas áreas de trabajo que además tienen que ser informativas, tienen que ser creativas para que la gente, pues, digamos, si tú estás hablando de un tema, llegue ese tema a sus públicos? ¿Cómo lo están manejando? Una respuesta breve, por favor. Bueno, primero, obviamente el marketing digital es un desafío que está hoy día agarrado de la mano de cualquier sector para comunicar. Yo considero que en el sector salud lo que nos toca es realmente adaptar las historias a los diversos canales que tenemos, los tradicionales, para luego entrar a detallar en los del marketing digital. Por ejemplo, te digo, en los celulares para mí hoy las historias tienen que ser más simples y breves. En la televisión, por ejemplo, debe ofrecer un impacto visual. La radio para mí hoy día debe ser más reflexiva y conceptual. Y para mí las historias en la web, que es cuando ya entramos en lo digital, pueden ir más a fondo, pero tienen que lograr captar la atención. El tiempo que las personas permanecen en un sitio está entre 2 o 3 segundos, según nos dice el libro El lenguaje de los líderes de Kevin Murray. Imagínate, 2 o 3 segundos. ¿Cómo tú enganchas en ese tiempo a el lector o al usuario o a la persona que está detrás? Precisamente es a lo que estamos llamados en estos momentos con el marketing digital. Yo quiero que tengamos como también claro, partiendo de que esos canales tradicionales hoy día los debemos jugar a nuestro favor, debemos entender ya, para entrar en el marketing digital en el sector salud, debemos partir de su concepto, entendiendo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente cuando hablamos de ausencia de enfermedad, es que estamos refiriéndonos a la salud. Y eso es lo que normalmente nos pasa como comunicadores al momento de contar, desde lo digital o desde lo tradicional. No, tú simplemente en este sector también puedes hablar de esos elementos que hacen parte de la vida de un ser humano y que no necesariamente tiene que ser la enfermedad, sino todo lo contrario. Entonces, por supuesto, allá voy, Steffi, de que precisamente este estado de lo físico, del bienestar, de la salud mental y social, tiene que ver con el medio ambiente, con los estilos de vida, con la situación económica y con el contexto social en que vivimos. Por eso es que debemos, desde el área de comunicaciones, tratar de unir estas acepciones y dárselas a consumir a cada uno de los usuarios para que finalmente puedan tener una experiencia desde lo digital basado en qué, no tanto en conocimiento, porque abunda hoy, sino en experiencia. Y en eso es lo que nos hemos basado desde la entidad en la que estoy ahorita liderando el área de comunicaciones, donde hemos creado espacios interactivos que a través de lo digital permiten a los públicos tener ese acercamiento con la organización, permiten que puedan tener a la mano, a un clic o a una llamada o a un audio que nos manden con preguntas, la información que ellos realmente
paciente necesitan tener. Necesitan. Sí. Entonces, realmente ya para cerrar, el concepto, la cadena de marketing debe ir ligada en 3 vías. El concepto de servicio, por supuesto que es el que nosotros damos, el contenido de la oferta, que debe estar conjugado con esos elementos que dinamizan las diversas percepciones que tienen lugar en el proceso de proveedor-paciente, y terminar en la gestión de la imagen y la comunicación, que es fundamental para un área de comunicaciones dentro de una entidad prestadora de servicios de salud. Buenísimo. Mari. Mari, no te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. Listo, ahora sí. Pues yo pienso que el marketing digital llegó en salud para quedarse. Como lo decía anteriormente, lo digital llegó para quedarse. Y desde allí tenemos que gestionar el conocimiento, la innovación, mostrar un poco el servicio, la normatividad, ser dinámicos, ya más que postear el día a día o llenar ese feed en tu red social, es saber atraer al público con esa información que ellos necesitan en el momento que lo necesitan. Entonces, digamos que desde el área en donde yo estoy, desde la IPS, más que trabajar desde las redes sociales, es contar historias, que es la área de experiencia, testimonios de vida. Es contar también un poco de nuestros especialistas, ¿ya? En salud se maneja mucho eso, el tema de los doctores y especialistas, ellos como tal son marca y hacen parte de nuestra institución. Y en definitivamente en salud, hay que decirlo, los médicos ellos también se venden como parte de esa institución. Y cuando uno consume en salud, tú quieres saber quién es tu doctor, tú quieres saber quién es tu especialista. Entonces, partiendo de allí, partiendo de ese conocimiento, nosotros en nuestra estrategia digital es mostrar un poco quiénes tenemos, ¿ya? El área de los servicios, ese es otro punto, el área de los servicios integrales, más que ahora en salud es pensar que es no solo ir a una cita, pero también hay otro tipo de interdisciplinas que ayudan a que en salud sea más efectivo. Cuando hablo en pronto de trabajo social, psicología, atención al usuario, estas áreas deben estar totalmente conectadas con el usuario para poder llegar prontamente y así mostrarlo su experiencia a través de nuestros canales digitales. Si bien es cierto que contamos con páginas web, contamos con las redes sociales pues, tradicionales, en este caso pues es muy amplio, pero las que nosotros utilizamos, que son el Facebook, el Instagram, son las que más se mueven y en definitiva nos hemos podido evaluar y dar cuenta de que en Facebook el usuario, la audiencia, tiene mayor alcance. Y mayor alcance lo da cuando mostramos este tipo, primero, de historias, de vivencias, cuando mostramos a nuestros especialistas colaboradores, ya eso tiene un impacto muy fuerte, y cuando mostramos logros de nuestra institución. Y logros ya sea desde un usuario o logros ya administrativos, cuando somos nominados a un premio, cuando somos reconocidos a nivel nacional, eso nos hace ser un poco más creíble y esa estrategia digital se vuelve más fuerte, se vuelve más robusta, empiezas a interactuar, que finalmente el área digital es una interacción constante y una conversación constante. Anteriormente nosotros, si bien es cierto, el área o la patología que manejo, que es cáncer, es un tema tan complejo que tú no puedes decir, voy a googlear y voy a buscar qué es el cáncer, cómo se maneja. No, tú en definitiva vas a una institución que te respalde, un doctor que te respalde. Entonces, a través... Eso hacen las redes. Exactamente, ayudan a respaldar. Ayudan a respaldar y lastimos, y no, digamos que afortunadamente tenemos estos canales para poderles informar y llegar. Mire, desde que se abrió el COVID, el marketing digital se centró en la organización y el nivel de comunicación, ese nivel de conversación se incrementó sustancialmente, tanto que tuvimos que repensar esta estrategia en redes digitales, ¿ya? En redes sociales, en marketing digital. Okay. Tuvimos que pensar, Dios mío, se nos ha incrementado. Yo recibía a diario 4, 5, 10 solicitudes por redes sociales. Entonces, inclusive, a través de un post se generaba esa conversación abierta donde el usuario ya se vuelve más cercano. Y es ahí que la comunicación es el garante donde tienes que responderle y hasta solucionarle. Porque
tú no puedes Ya se dejar abrió al otro aire. canal, ya se abrió otro canal Exactamente. para que las personas interactúen. Exactamente. Entonces, digamos que desde la tecnología y que es forma que ayuda a la transformación en la comunicación, el marketing como tal, digital en salud, debe ser oportuno, pertinente y debe ser un marketing que dé credibilidad en la información. ¿Ya? Bueno, por último, yo quiero ya para cerrar, para ir cerrando, aquí también hay participantes que son estudiantes de comunicación. Entonces, ¿Sí? ¿qué recomendación, ya para finalizar, qué recomendación le dan ustedes? Si tuvieran que darle una recomendación a ese estudiante, ¿qué sería? ¿Qué le recomendarían? Bueno, mi recomendación va ligada a nuestro ejercicio profesional, sin duda. Al momento en que debemos contar un mensaje, cómo lo debemos contar, ¿verdad? Indistintamente del sector salud, del sector educación. Y es realmente el papel que ustedes en estos momentos están desarrollando dentro de la Facultad de Comunicación. Se están preparando para comunicar más adelante en los diversos roles que ustedes quieran desempeñar. El mensaje debe ser preciso, siempre. Deben buscar una muy buena fuente, pero una fuente que les permita realmente no tener imprecisiones, sino todo lo contrario. Tanta precisión en las cifras y en el contenido que va a evitar errores en la comunicación del mensaje. Deben tener mucho cuidado al seleccionar un tema, por favor, por aquello de la complejidad de la materia informativa. Muchas veces cuando queremos comunicar un tema que tiene tanta información de donde sacar, no se convierte en una oportunidad, sino en un problema, porque desconocemos la profundidad temática. Entonces, por favor, pilas con la calidad en las fuentes y en esa búsqueda de información. Y al momento de entregar ustedes la información, deben ser muy precisos en la nota. Para mí el periodista debe reconocer o debe entender que nuestra labor, aunque anteriormente, cuando yo me gradué, no estaba ligada a las estadísticas, ni siquiera en el pensum estaba. Eso fue uno de los grandes aciertos que tuvo la tecnológica posteriormente. Y que las estadísticas son tan importantes en este sector que hoy les tengo que decir que hasta me tocó prepararme en un curso adicional de estadísticas para poder entender la cantidad de indicadores y de cifras a nivel investigativo que suceden particularmente en este sector, pero que yo estoy segura que es un elemento fundamental en nuestra profesión para enfrentarnos a cualquier tipo de información que necesitemos desglosar o que necesitemos detallar. Entonces, para evitar estos errores o para tener una mejor comprensión de lo que nosotros vamos a comunicar, hay que interpretarlo de una mejor manera y eso está basado muchas veces en la estadística. Quiero cerrar, Stephanie, para que además les quede de referente a los estudiantes que están conectados un ejemplo para que se den cuenta de la importancia de lo que les acabo de decir. Un ejemplo de los casos más sonados fue el de la terapia hormonal sustitutiva para el tratamiento de síntomas de la menopausia. Ojo con lo que les voy a contar. Lejos de reducir el riesgo cardiovascular, como insinuaban los epidemiológicos, en la nota decía que aumentaba este riesgo. ¿Quién hizo eso? Un ensayo clínico de la Women's Health. Entonces, fíjense que estos errores suceden y de revistas prestigiosas y de fuentes que uno dice, wow, pero eso va en la interpretación. Entonces, siempre trabajar con datos contrastados, recurrir a expertos independientes, como lo decía María Claudia, para conocer mejor el contexto de la investigación que estemos nosotros adelantando. Realmente eso nos va a ayudar a que tengamos una comunicación más asertiva y, por supuesto, más pertinente hacia el público que vamos a comunicar. Súper. María Claudia, para ir cerrando. Para cerrar, recomendación a los estudiantes, leer mucho y leer la misma noticia 3, 4 y 5 veces en diferentes medios. Ser más crítico, no comer con lo primero que vimos. Eso te ayuda a escribir mejor, a interpretar mejor, a indagar mejor. Cuidar tu fuente, importante. Tu fuente en salud es muy importante. Tener esa empatía, ser muy respetuoso. Muy respetuoso. Yo creo que te lo hablo desde mi experiencia personal. Yo creo que el éxito que desde mi área de comunicaciones ha sido el buen relacionamiento con los doctores. Muchas cosas de las que pasaban
en cáncer yo no tenía ni idea, o sea, en mi vida ni idea, pero han sido ellos, esas personas que se han dedicado y me han dicho, María Claudia, cógelo por aquí, esa es mi fuente, yo tengo que cuidarla, tengo que pechicharla, tengo que amarla, tengo que darle todo el trato necesario, oportuno y profesional para que te dé ese mensaje en el momento que tú quieras y te dé direccionamiento y te ayude a sacar esa nota. También cuidar un poco la parte de estudiar. Realmente en comunicación, un comunicador tiene tanto bagaje y tanta experiencia y puede indagar tanto dentro de una misma organización que eso hace que de pronto seamos un poquito, como decía, de todito y empecemos a aprender y hacer ese recurrente y hacer preguntas muy precisas. ¿Ya? Un estudiante a veces me decía, profe, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hacía una estrategia de comunicación en salud cuando de pronto un paciente con cáncer no podía estar o tenía que estar en su casa y no podía estar allá? ¿Cómo hicieron? O sea, lo que hemos venido hablando. Entonces yo le decía, mire, uno en comunicaciones tiene que empezar a leer todos los stakeholders que tiene. Tú empiezas a identificar esos actores importantes y la comunicación empieza a fluir. Y a fluir desde tu casa, ¿ya? A fluir y hacer el trabajo más oportuno, ser empático, más no liso, ser crítico, más no criticón, ¿ya? Ser ese profesional íntegro en comunicaciones con una ética periodística, leer, utilizar todos los formatos que nos presenta la comunicación, todos los canales, sin olvidar los antiguos. Hablamos aquí un poco del marketing digital, pero yo siempre digo, hay personas que todavía leen su periódico, leen prensa, ¿ya? Ahí entra un poco la postmedia, la media. Exactamente. El juego entre los canales. Entre los canales. Entonces, buscar esos canales que te ayudan a visibilizar un poco lo que estás haciendo, sin olvidar lo tradicional. Yo amo lo tradicional porque hace parte de la comunicación. Entonces, le diría que mantengan esa ética también periodística, que no se le olvide que por dentro llevamos y contamos muchas historias y escribir y contar, porque a través de cuando uno cuenta historias, pues da a conocer muchas cosas y se imagina muchas cosas y eso hace una transformación, ¿ya? Una transformación cultural, social, ayuda a muchas personas, que es lo que finalmente la comunicación quiere. Sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias María Claudia y Rosmayra por su participación. De verdad que la grabación estará disponible en la página de la UTV, utv.edu.co. Muchísimas gracias, de verdad que es para nosotros un honor tenerlas en este webinar. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes en un nuevo webinar a las 5 de la tarde con Teddy Barrera y Jennifer Ballestas. Van a estar contándonos acerca del marketing digital. Entonces, les agradecemos a todos los participantes que estuvieron en este webinar. Muchas gracias a Mercedes nuevamente y a Giovanna también por el apoyo. Y muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias, Stephanie, gracias a Rosmayra. Bueno, muchas gracias también, Mari, Stephanie, a todos. Recuerden que la comunicación es una ventana de oportunidades. A cuidarla. Un placer, feliz noche. Chao, chao. Chao.